Jóvenes, vamos a continuar y ahora vamos a ver definiciones de qué es una reacción química y la manera de expresarlos mediante una ecuación. Para esto es importante, jóvenes, definir, ¿no es cierto?, qué es una reacción química. Entonces, jóvenes, como ustedes saben, en nuestro día a día siempre van a estarse llevando a cabo reacciones de diversa índole, ¿no? La respiración celular es una reacción química. El momento que nosotros inhalamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, pues eso es ya una reacción química. De igual manera, las plantas, al utilizar el dióxido de carbono y eliminar como desecho el oxígeno, es también una reacción química. Cuando vemos en una casa vieja, en donde tiene estructura de hierro, podemos apreciar una sustancia polvorienta de color rojizo, que eso es un óxido, es una reacción de oxidación, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, en la reacción química va a definirse como un proceso en el cual una o varias sustancias llamadas, que quede claro, reactivos, se transforman en otra o muchas otras sustancias distintas a las iniciales, que estas las vamos a denominar como productos. Para entender un poquito esto de una reacción química, supongamos que nosotros tenemos lo siguiente. Tengo yo aquí dos átomos de hidrógeno. Y por acá voy a tener dos átomos de cloro. Entonces, jóvenes, lo que va a pasar aquí es lo siguiente, ¿no es cierto? El hidrógeno y este cloro se van a unir, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para formarme esto de acá. Ácido clorhídrico. Nosotros ya sabemos perfectamente que es un ácido hidrácido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado acá? Estos átomos de hidrógeno más estos átomos de cloro se unen para formar un producto. Este producto, en este caso, tengo que dos moléculas de ácido clorhídrico. Esto es, jóvenes, sintetizada una reacción química. Reactivos que pueden ser varias sustancias para darme a cabo productos. Vamos a continuar. Jóvenes, para yo poder expresar esta reacción química, que ya saben que viene definido por qué, por reactivos, y me da, ¿no es cierto?, los productos. Ahora, jóvenes, esta reacción química yo la voy a representar mediante una ecuación química. Eso es, jóvenes, una ecuación química, una representación de una reacción química. En el ejemplo anterior, nosotros obtuvimos lo siguiente, ¿no es cierto? Miren ustedes, ¿no es cierto? Estos dos átomos de hidrógeno más estos dos átomos de cloro me van a formar ácido
clorhídrico, ¿no es cierto? Jóvenes, para yo no estar utilizando esquemas simbólicos con figuras, lo que yo voy a representar en una reacción química es lo siguiente, ¿no es cierto? Hidrógeno más cloro me produce 2 moléculas de ácido clorhídrico. Esa es una ecuación química. ¿No es cierto, jóvenes? Ahora, este primer miembro lo vamos a llamar como reactivos. Este de acá me simboliza, ¿no es cierto, jóvenes? Hacia dónde ocurre la reacción, hacia dónde se produce la reacción química. Y esto me representará el producto resultante de la reacción, ¿no es cierto, jóvenes? Cabe mencionar que en una ecuación química lo que yo voy a utilizar es importante las fórmulas químicas. Esto es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, saber nomenclatura. Si nosotros no sabemos la forma adecuada en la que vamos a ir nombrando todos los compuestos, ya sean orgánicos o inorgánicos, difícilmente voy a poder yo avanzar con este tema, ¿no es cierto, jóvenes? Como ustedes se dan cuenta, cuando hay más reactivos, los separo con el símbolo de más. Cuando existen más reactivos, se separan con el signo de suma, el signo más. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar revisando lo que son los tipos de reacciones químicas, ¿no es cierto, jóvenes? Y la primera de ellas es la reacción de síntesis, que es lo fundamental que nosotros debemos saber aquí, jóvenes, que a partir de una sustancia se va a formar de 2 o más reactivos. ¿Qué quiere decir? Que un producto se forma a partir de 2 o más reactivos. ¿Ya? En esta reacción de síntesis aparece un solo producto. Fundamental para entender esto, ¿no es cierto? Y así, por ejemplo, podemos hacer el siguiente caso, en el cual yo tengo hierro. Ahora, ¿por qué coloco como subíndice y la letra S me significa que es sólido? El hierro es sólido. Va a reaccionar con el azufre. Esta S pequeñita significa que el azufre está sólido y me va a producir a mí esta sería una sal, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el nombre de esta sal, jóvenes? Pues sulfuro ferroso. Este también va a ser sólido. Miren ustedes, acá podemos apreciar, miren estas piedritas, este aspecto terroso, esto sería el hierro. El azufre, como podemos apreciar, está ahí una especie de arena, pues el azufre generalmente sólido tiene un color amarillento, ¿no es cierto? Entonces van a reaccionar mientras que yo aquí le dé un poco de calor. Vamos a las reacciones de descomposición. En las reacciones de descomposición ocurrirá lo siguiente, ¿no es cierto, jóvenes? Una sustancia se descompone en otras. ¿Ya? En este caso, jóvenes, existe un solo reactivo. Podemos decir que es a la inversa de la reacción de la síntesis. ¿Ya? Es así que podemos utilizar el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Tengo, jóvenes, óxido
mercúrico, y este me va a dar lo que es mercurio sólido más oxígeno. El óxido mercúrico, jóvenes, es sólido. El mercurio, por lo general, es aspecto líquido, ¿no es cierto? Y el oxígeno va a estar en estado gaseoso. Por eso coloco los subíndices de líquido y gaseoso respectivamente. ¿Ya? Esto sería, jóvenes, una reacción de descomposición. Veamos acá, por favor, en el ejemplo, en la imagen que está acá. Yo le estoy dando calor y este sería, ¿no es cierto, jóvenes?, el óxido mercúrico. Al momento que yo le doy calor se está descomponiendo, ¿no es cierto? Y quedando por acá, por este lado, el mercurio líquido, mientras que el oxígeno gaseoso estará yendo por acá. Sería una reacción de descomposición. Un reactivo se descompone en varios productos. Continuando con los tipos de reacciones químicas, vamos a ver a continuación las reacciones de desplazamiento. En este tipo de reacciones, jóvenes, un elemento desaloja a otro de un compuesto y lo sustituye en dicho compuesto. Entonces, un elemento ocupa el lugar de otro elemento en el compuesto. ¿Ya? Jóvenes, en este caso podemos apreciar lo siguiente. Miren ustedes. Tengo este calabo de hierro, ¿no es cierto? El hierro es sólido. Y aquí voy a tener todo este líquido no es agua, sino es una solución de sulfato de cobre. El sulfato de cobre, al estar disuelto en agua, vamos a colocar la letra AQ, que significa estado acuoso. ¿Ya? Jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Este hierro va a desplazar al cobre de este sulfato cúprico. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Pues miren acá, este clavo, toda esta parte de acá, esto vendría a ser el cobre. ¿Cuál es el color del cobre? Pues un rojizo amarillento, ¿no es cierto? Y lo que me queda acá ya no va a ser sulfato de cobre porque el hierro desplazó al cobre. Pues aquí tendré el sulfato de hierro. Como está en un aspecto acuoso, pues será AQ. En forma de expresar de reacción de ecuación química sería lo siguiente, ¿no es cierto? Miren ustedes. El hierro más sulfato de cobre voy a obtener hierro más cobre. Eso sería una reacción de desplazamiento, ¿no es cierto? Que hemos visto acá que este hierro desplaza, ¿no es cierto? Y este sale. ¿Ya? Vamos a la reacción de doble desplazamiento, ¿no es cierto, jóvenes? Pues vamos a tener aquí dos elementos que forman parte de dos compuestos distintos y se intercambian los elementos. Entonces, jóvenes, definiendo una reacción de doble desplazamiento, podemos decir lo siguiente, que átomos o iones de dos sustancias intercambian posiciones. Ya, acá tengo la siguiente imagen, para lo cual pido por favor que prestemos mucha atención, ¿no es cierto? Aquí yo estoy añadiendo mediante un gotero esto de acá.
yoduro de potasio. Como está en estado líquido, está mezclado con agua, pues lo represento con AQ, que significa estado acuoso, ¿no es cierto? Mientras que en la parte de acá abajo también tengo yo, miren ustedes, aprecio una sustancia líquida. Esta sustancia líquida, jóvenes, es nitrato plumboso. ¿En qué estado se encuentra? Pues estado acuoso. El momento de que añado el yoduro de potasio, reacciona, se produce una reacción química, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían mis reactivos? Pues el yoduro de potasio con el nitrato plúmbico reaccionan y yo voy a obtener, ¿no es cierto?, como productos el nitrato de potasio y depositado de color amarillo verdoso el yoduro plumboso. Esto en un aspecto esquemático. Como forma de reacción química va a suceder lo siguiente, ¿no es cierto? Miren ustedes. Yoduro de potasio más el nitrato plumboso reaccionan para formarme el nitrato de potasio más el yoduro plumboso. Todos ellos están en estado acuoso. ¿Qué ha sucedido acá? Miren, el potasio que estaba con el yodo se fue por acá y el plomo que estaba con el nitrato se fue por acá. Esta es una reacción de doble desplazamiento. ¿Sí? Espero que esté claro, por favor, jóvenes. Si no, hacérmelo saber. Jóvenes, una de las reacciones químicas de especial interés en la evolución del ser humano, pues jóvenes, es la reacción de combustión, ¿no es cierto? Tiene una connotación histórica fundamental debido a que esto ha ayudado en muchos aspectos al avance de la humanidad, ¿no es cierto? Jóvenes, una reacción de combustión, para irla definiendo y comprendiendo químicamente, es la reacción de una sustancia. Esta sustancia va a denominarse, jóvenes, combustible. Con el oxígeno, a este oxígeno lo vamos a denominar como comburente. ¿Cuál es la característica de una reacción química de combustión? Que desprende energía en forma de luz y calor. ¿Ya? Fundamental, jóvenes, entonces, una reacción de combustión. Entonces, ¿qué necesito para esto? Un combustible, ¿no es cierto? En la cocina, cuando nosotros vemos preparar a nuestros padres alimento, podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que tenemos un cilindro. Ese cilindro está lleno de un gas, ese sería el combustible. Ese gas es butano, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula química del butano es la siguiente. C4H10. Este es, jóvenes, el butano. ¿Qué es el butano? Pues aquel sustancia gaseosa que se encuentra en un cilindro de gas, que nosotros ya sabemos que es importante para la cocción de los alimentos. A este butano va a reaccionar con algo. Ustedes dirán, ¿dentro del cilindro de gas, a más del butano, existirá el oxígeno? No, jóvenes, pues no. El oxígeno lo tenemos en el aire. El momento que yo abro la válvula de la cocina, hace que se libere este butano y necesito que el oxígeno del aire más el oxígeno, ¿en dónde se encuentra este? En el aire. ¿Y qué me va a producir producto de esa combustión? Pues, jóvenes, dióxido de carbono más vapor de agua. Ahora, jóvenes, si yo abro la válvula de mi cocina, ¿reacciona con el oxígeno del aire inmediatamente o hará falta de algo? Se necesitará
de algo. Pues sí, jóvenes, para que una reacción de combustión se lleve a cabo, se inicia con la aplicación de una chispa. El momento que yo le doy esa chispa, pues inmediatamente ocurre la reacción en cadena. Importantísimo conocer, jóvenes, este tipo de reacciones químicas, ¿no es cierto? Jóvenes, debemos igualar, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Yo tengo 4 átomos de carbono y acá tengo 2. Pues yo tengo que igualar esta ecuación que veremos posteriormente. La ecuación queda igualada con 2, 13, 8 y 10. ¿Ya? No se preocupen esos numeritos que estoy poniendo como prefijos, ¿sí? Entonces, jóvenes, importante, repito, de estas reacciones de combustión es que la reacción de una sustancia que es combustible, este combustible, jóvenes, para no olvidarnos, generalmente es lo que conocemos con el nombre de un hidrocarburo. ¿Ya? Los hidrocarburos siempre van a ser combustibles, ¿no es cierto? Como la gasolina, que en lugar de tener 4 átomos de carbono como el butano, pues tiene 8. Con el oxígeno, siempre va a ser con el oxígeno. Y desprendiendo energía en forma de luz y calor mediante el actuar, el accionar de una chispa. Vamos a continuar. Jóvenes, como ustedes saben, dentro de las sustancias inorgánicas tenemos hidróxidos, ácidos, sales, ¿no es cierto, jóvenes? Las reacciones de neutralización son aquellas en las que los iones, es decir, el hidrógeno, los iones del ácido, recuerden que un ácido siempre me va a dar ¿qué cosa? Hidrógenos. ¿Van a reaccionar con qué? Con los iones del hidróxido. ¿Cuáles son estos iones del hidróxido? OH negativo. ¿Para qué? Para formarme H2O, agua. Entonces, ahí está ya implícitamente la definición de una reacción de neutralización. Será la reacción entonces, ¿no es cierto?, de un ácido más un hidróxido para obtener como producto agua. Ejemplo de ello, rápidamente podemos hacer lo siguiente, ¿no es cierto? El ácido clorhídrico, que es un ácido porque tiene hidrógeno, más el hidróxido de sodio reacciona. ¿Qué me dice a mí esta característica de esta reacción de neutralización? Que este hidrógeno va a reaccionar con este OH del hidróxido para producirme agua. ¿Y cuál es la característica también de esta reacción de neutralización? Que yo voy a obtener una sal. Miren ustedes, formo aquí el cloruro de sodio, la sal común, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo, una reacción de neutralización me produce agua y una sal. Jóvenes, retomando un poquito el ejemplo de la combustión, ¿no es cierto, jóvenes? El momento que yo tengo un pedazo de madera, lo quemo, como productos puedo decir que se desprende humo, ¿no es cierto? Ese humo va a estar formado por dióxido de carbono, más vapor de agua, y la ceniza sería el residuo, ¿no es cierto? Ahora mi pregunta es, jóvenes, si yo hiciera el proceso inverso, es decir, yo ahora colocara dióxido de carbono, agua y la ceniza, ¿podré obtener el oxígeno y el pedazo de madera? Pues no, jóvenes, imposible, ¿no es cierto? Gráficamente lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí tengo yo un pedazo de madera. Si este pedazo de madera yo lo pongo
a quemar, voy a desprender, ¿no es cierto? Miren ustedes. CO2 y también desprendo lo que es agua. ¿Pero en qué? En forma de vapor, ¿no es cierto? Todo este pedazo de madera, jóvenes, me va a dejar como residuos una cantidad, ¿no es cierto, jóvenes? ¿De qué? Mire, este es mi pedazo de madera después de un proceso de combustión. ¿Ya? Por acá en el ambiente está el dióxido de carbono junto con el vapor de agua, ¿no es cierto? Lo que yo estoy tratando de decirles, jóvenes, es que si yo uso este dióxido de carbono, esta agua y esta ceniza, ¿podré obtener mi pedazo de madera? No, no es cierto. Esta es una reacción irreversible, jóvenes. Entonces, jóvenes, cuando los productos no pueden convertirse en reactivos, es imposible, ¿no es cierto?, que se obtenga el proceso inverso. Vamos a continuar. Y vamos, ya estamos cerca de terminar, vamos con las reacciones reversibles. Jóvenes, en este caso, al contrario de las anteriores, aquí, jóvenes, los productos sí van a formar los reactivos. ¿Cómo se representan aquí, jóvenes? Con una doble flecha. Este tipo de reacciones se representan de esta manera. Una flechita a la izquierda y una flechita hacia la derecha. ¿Sí? Entonces podemos resumir, jóvenes, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo mi reactivo A más B me va a formar ¿qué cosa? El producto C. Entonces, este producto C puede descomponerse ¿en qué? En A más B. Miren ustedes, lo que yo puedo simbolizar de esta manera, ¿no es cierto? A más B me produce C, pero de igual manera C me puede producir ¿qué cosa? B más A. Esa es una reacción reversible. Productos se convierten en reactivos y reactivos en productos. Continuando con los tipos de reacciones, vamos a ver las reacciones exotérmicas, ¿no es cierto? La característica de esto es, jóvenes, que se produce desprendimiento de energía. Se desprende, se libera, ¿no es cierto, jóvenes? En el ambiente energía, pero en forma de ¿qué? De luz y calor. Una reacción de combustión sería una reacción exotérmica porque libero luz y calor, ¿no es cierto? Jóvenes, así tengo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, zinc, que está en estado sólido, más 2 moles de ácido clorhídrico que están en estado acuoso, me va a producir cloruro de zinc, que es estado acuoso, más el hidrógeno que está en estado gaseoso. Pero ¿qué tengo que colocar aquí? Más energía. Importante, ¿no es cierto? Me libera energía. La energía de este tipo de reacción, jóvenes, es que por cada mol de zinc, por cada molécula de zinc, jóvenes, se desprende 150,3 kilojoules de energía.
¿no es cierto? Ya sabemos a la perfección que la energía puedo medir en kilojoules o kilocalorías. Eso sería una reacción exotérmica, simplemente me libera calor y energía al medio. Y finalicemos, jóvenes, con la reacción endotérmica. En este tipo de reacción, pues sucede algo inverso, ¿no es cierto? Que yo necesito absorber energía para que la reacción se lleve a cabo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá una molécula de agua y yo la quiero descomponer, quiero romper esta molécula de agua en hidrógeno más oxígeno. Pues jóvenes, yo necesito aportar energía. Energía, entonces, más la molécula de agua, ahí sí yo podré romper en hidrógeno y en oxígeno. Por lo general, jóvenes, esto se utiliza la electricidad. La energía va a venir en forma de electricidad para poder yo romper esta molécula de agua, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, en la descomposición eléctrica del agua, se debe aportar aproximadamente 285,8 kilojoules de energía. Importante este dato, ¿no es cierto? Si yo no doy esa energía, pues mi molécula de agua no se va a descomponer. Espero que haya quedado claro y les haya servido en algo este video en cuanto a las reacciones químicas que se representan, no se vayan a olvidar, con una ecuación química. Consta de reactivos y se forma con productos, ¿no es cierto? ¿Por qué el nombre de ecuación química? Por sus analogías, al igual que una ecuación matemática, ¿no es cierto? Por eso se define de esta forma. Por favor, nos falta el último video, que es reacción iónica y una reacción de óxido y reducción, tipo de reacciones, que eso va a estar disponible en el próximo video. Nos vemos y hasta la próxima.